Hola, espero que estén bien, que todos estén bien. A cada uno, en lo personal, en lo particular, le envío un abrazo. Hace días que no subía nada a mi canal. Me quedé sin sonido, sin música para mis videos de canciones. Y no sé cuándo pueda conseguirme un nuevo aparato. Pero hoy les voy a contar un cuento. Un cuento que, como decían las novelas, todas las novelas, los cuentos, las historietas de antaño tenían una leyenda que decía: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y exactamente eso es lo que voy a decirles. De este cuento, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Don Antonio, don Antonio pues era un viejo encorvado que cargaba sobre sus espaldas toda la historia del mundo. Había llegado a aquella colonia que estaba al pie de un cerro cuando era muy joven. Lo acompañaban su esposa y tan solo una hija. Pero como les digo que él era solo, pues era joven. Como les digo que él era joven, al paso del tiempo, pues tuvo otros dos hijos. Los niños, la gente que lo vio llegar, se hizo vieja. Esos niños que estaban ahí, que eran pequeños cuando él llegó, crecieron, se convirtieron en hombres, en mujeres, en padres, en madres. Los hijos de don Antonio crecieron y se fueron. Pero él seguía viviendo en aquella casa. Y los niños que lo habían visto crecer y que ahora eran viejos, lo seguían viendo joven. Parecía que el tiempo no pasaba por él. Y estarán pensando que esto es un plagio de la obra de Oscar Wilde, que estoy plagiándome al retrato de Dorian Gray. Pero no, no es así, aunque lo parezca. Esos niños que pateaban sus pelotas y que caían dentro de su casa, envejecieron, envejecieron y no podían entender por qué don Toño, al que amablemente le decían, parecía que el tiempo se había detenido en él. Se hicieron viejos y murieron, pero los hijos de estos continuaban viéndolo, y toda la gente que lo conocía sabían que el señor era viejo, muy viejo. Ya su esposa había muerto, sus hijos ya no se veían, nadie sabía de ellos. Las últimas generaciones, las nuevas generaciones, solo veían a don Toño en aquella casa enorme, blanca, blanca, en la cual se reflejaba el sol de la tarde todas las tardes. En aquellos ventanales enormes donde se reflejaba el cielo todos los días, donde chocaban las aves porque eran grandes y las aves seguían viendo el cielo, pero no podían atravesarlo. Ese cielo en particular, el cielo de aquellas ventanas, no lo podían atravesar y continuamente chocaban y caían al piso. Don Toño las levantaba, las curaba,
A veces no tenía nada y se iban volando. El viejo había llenado su casa de árboles. Tenía muchos árboles frutales y eran su pasión. Los regaba, los fertilizaba, podaba el pasto. Pero otra generación se fue y él seguía ahí, en su labor, en su cotidiana labor. La gente lo escuchaba cantar, escuchaba la máquina que podaba el césped, o escuchaban la máquina, el ruido que producía la máquina que fumigaba los árboles. Y él, cada vez que tenía fruta, sacaba una mesita, abría su zaguán y vendía su fruta a los vecinos a unos precios ridículos, porque su negocio no era vender fruta. En sí eso no era un negocio, era su pasión y solo lo hacía porque le complacía hacerlo. Y luego hasta la regalaba. Sin embargo, a pesar de que parecía no envejecer, el viejo se fue encorvando. Y un día un vecino se preguntó, ¿cuántos años tendrá don Antonio? Yo recuerdo que cuando era niño, él ya era viejo, pero yo ya soy abuelo, voy a cumplir 60, pero él se ve más joven que yo. Qué raro. Y ese chisme comenzó a correr por la colonia. Don Toño se había vuelto una leyenda. A él le decían el inmortal, porque los años transcurrían, la gente moría, pero él seguía nada más medio encorvado. El pelo, sí, el pelo se le había puesto ya blanco. Las barbas que parecían las del abuelo de Heidi. También así le decían, pero con el tiempo el mote del abuelo de Heidi fue desapareciendo para quedar solamente el del inmortal. Y él seguía sacando su mesita, abría su zaguán de par en par, y todos sabían que él vivía solo. Se acercaban a veces a platicar con él. Y él, el viejo, tenía una charla muy amena, muy agradable. Era querido por sus vecinos. Y pasaron muchos años más. Vino otra generación. Y otro de ellos se hizo la misma pregunta. ¿Cuántos años tendrá don Toño? Cuando yo lo conocí ya era viejo. Y sigue igual. Todo había cambiado en la colonia. Ya no eran las mismas casas. Los modelos de los autos ya no se parecían en nada a los autos que había cuando él había llegado. Pero él no parecía necesitar ni autos, ni bicicletas, ni motos, ni celulares, ni nada. Si necesitaba algo, caminaba. Sus árboles siempre estaban verdes, pletóricos de vida.
había muchísimos nidos de aves, porque los insecticidas que él ponía eran de extractos de plantas. La gente les llama orgánicos. Así que él no fastidiaba la vida. El viejo vivía en paz. Pero un día la gente se dio cuenta que el zaguán se había caído. Sin embargo, don Toño se levantaba cada mañana a regar sus plantas, a podar. La gente escuchaba la máquina del jardín haciendo su trabajo, pero a él ya no lo veían. El viejo se había convertido tan solo en esencia y nadie lo sabía. Pero el día que cayó el zaguán, la gente entró y se maravilló. Se maravilló porque hacía años que no veían a don Toño, pero los árboles seguían teniendo fruta. El césped seguía estando podado. ¿Y dónde estaba don Toño? Decidieron pues entrar a la casa. La casa estaba cerrada. Las ventanas estaban cerradas. Así que llamaron a la policía. La policía tuvo que romper los vidrios para poder abrir una ventana. Entraron y abrieron la puerta principal. El lugar era bellísimo, adornado con muchas plantas, todas alegres, vivas. La radio encendida en una estación que hacía mucho tiempo que ya no existía, pero seguía repitiendo y repitiendo y repitiendo nuevamente, día tras día. Era una grabación en realidad, que se repetía sin fin. Una grabación de una radio que tenía por lo menos 100 años. Pero no había gente. La luz entraba por las ventanas. Las aves entraban por las ventanas de la parte de arriba. Y salían por ellas. Si notan que hay incongruencias, pues no me critiquen por eso. Yo les estoy contando una historia. Y me puedo equivocar. Quizá las ventanas estaban cerradas. A lo mejor las aves entraban por otro lado. Yo dije que entraban por las ventanas de la parte de arriba. Pero, ¿y si las aves vivían allá adentro? Pero una cosa es innegable. La luz sí entraba por la ventana. Y los cristales estaban perfectamente limpios. Las cortinas descorridas que permitían que la mañana entrara el sol por un lado y por la tarde del otro lado. ¡Qué casa tan bonita!, dijeron todos. Todos querían ver. Se respira mucha paz.
dijo una señora, ya grande, ya vieja. Nunca había entrado a esta casa. Don Toño nunca nos invitó. Pero, ¿y dónde está Don Toño?, dijo otro. Empezaron a recorrer las habitaciones. Abajo había una. La cama estaba perfectamente tendida y ni polvo había. Los baños limpios. Perdón por el atrevimiento de limpiarme la nariz ante ustedes. Eso significa que soy humano. Fueron a la parte de arriba. Había 4 recámaras. Recorrieron una por una. Todos los que habían subido, que eran como 20, iban detrás de un policía, y aunque el policía les había dicho que se quedaran afuera, como que no le hicieron mucho caso. Al fin de cuentas, aquello no era una escena de crimen, así que todos entraron, todos los que podían entraban, y mientras unos bobeaban las cosas de abajo, las plantas, los muebles, la cocina, todo era bellísimo, todo decorado. El comedor era de piedra, labrado, de piedra labrada. Las sillas sí eran de madera, rígidas, muy rígidas porque no tenían cojines. De pronto se escuchó la voz de alguien que dijo: miren, acá está Don Toño, vengan todos, acá está Don Toño. El viejo se había quedado dormido sobre su cama perfectamente tendida. Era el mediodía y esa habitación tenía 2 ventanas. Una daba a un costado del jardín y la otra hacia el sol poniente. La luz entraba por ambas ventanas. El aire fresco del otoño, porque era otoño ese día, también entraba y acariciaba las cortinas y movía las hojas de las plantas. Eso fue lo que se vio cuando una señora abrió la ventana. Se vio moverse las cortinas, las hojas de las plantas que había también en esa habitación. Pero Don Toño no se movió. Estaba perfectamente recostado, boca arriba, sobre su cama perfectamente tendida. Solo tenía sus calcetines, camisa y un chalequito, y un pantalón de pijama a cuadros, franela a cuadros. Estaba quietecito. Don Toño está muerto. Y otra señora dijo: pero ¿desde cuándo? Hace años que yo no veo a Don Toño, que ya no salía por pan, que ya no iba por tortillas, que ya no salía por agua. Oigan, y de veras, ¿quién carajos riega las plantas? Oye, de veras, ¿quién riega las plantas? Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Una ráfaga de aire entró por una ventana y salió por otra. Y el cuerpo inerte de Don Toño se convirtió en polvo. Y se lo llevó el aire. Y se mezcló entre las plantas, entre las hojas, entre las flores. Se impregnó en la ropa de la gente. Y todos sintieron una sensación rara, extraña,
pero una paz que les invadía no fue pasada inadvertida. Estaba sucediendo algo raro, muy raro. Todos se sentían con una armonía, con una paz. Y luego sintieron la ausencia del viejo. Ya no estaba entre sus ojos. Sintieron que sus corazones se estrujaban y empezaron a llorar. Todos estaban llorando. Y como si alguien les hubiera dicho váyanse, fueron saliendo uno por uno. Abandonaron el jardín. El policía se quedó. No había ningún crimen. No se había cometido un asesinato. No había ningún robo. No había ningún reporte. Y él sentía aquella paz tan grande. Cerró la ventana. Cerró la ventana sin saber qué reportar a sus superiores, qué decirles. Él había visto desaparecer aquel cuerpo, lo vio convertirse en polvo, polvo que él mismo tenía en los tejidos de su ropa, entre su pelo. Y eso fue lo que les dijo. Todos le dijeron, estás loco. Quizá estoy loco, pero eso fue lo que pasó. Y la puerta se quedó abierta así, siempre de par en par. Porque los policías la recogieron. Protección Civil se la llevó. Pero nunca pusieron otra. Algo pasa. La casa sigue ahí. El jardín sigue podado. La gente escucha la máquina trabajando. Pero no hay nadie que lo haga. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar este cuentecito. Cuídense. Les envío un fuerte abrazo. Nuevamente se los digo. Les envío un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Bonito día, bonita tarde, bonita noche.